Hola, buenos días y bienvenidos a esta mesa organizada por el Grupo de Estudios sobre Eurasia. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante que son los estudios sobre Asia Central en México y en América Latina y el desarrollo del conocimiento sobre esa región. ¿Qué podemos aportar los académicos, los antropólogos de esta región del mundo? Yo soy Lucía Siriani Salazar, integrante del GESE y antropóloga especializada en el estudio de Turquía. Y hoy tengo el gusto y el honor de coordinar un diálogo con la doctora Soledad Jiménez Tovar y la doctora Diana Ibáñez Tirado, dos destacadas académicas mexicanas que se han especializado en el estudio de Asia Central. Les doy la bienvenida a este espacio y les agradezco mucho su disposición a compartir con nosotros sus experiencias y reflexiones sobre su trayectoria en el estudio sobre Eurasia. Voy a empezar por compartir con nuestros oyentes sus semblanzas curriculares para que ellos las conozcan. La doctora Soledad Jiménez Tovar es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestra en Estudios de Asia y África por el Colegio de México y doctora en Antropología Social por el Instituto Max Planck de Antropología Social en Alemania. Ha sido curadora del Museo Nacional de las Culturas e investigadora postdoctoral de la Universidad Palacký y Olomouc en la República Checa. Actualmente es profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Durante la última década, su investigación se ha enfocado en el área de la ex Unión Soviética, particularmente en Asia Central y su relación histórica y cultural con China. La doctora Diana Ibáñez Tirado es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México, maestra y doctora en Antropología Social por la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, SOAS, de la Universidad de Londres. Tiene también estudios en lengua y cultura rusas por el Instituto Pushkin de Moscú y actualmente es profesora de Antropología Social en la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Su investigación se ha desarrollado principalmente en Tayikistán, Ucrania y la ciudad de Yiwu en China. En estas localidades asiáticas ha trabajado tanto como lo sensorial corporal en las relaciones familiares, como la intimidad y la circulación de personas, mercancías y conocimiento en las relaciones comerciales en entornos cosmopolitas. Les doy la bienvenida a ambas nuevamente, les agradezco mucho su presencia, su disposición a dialogar con nosotros y quisiera iniciar esta conversación preguntándoles sobre sus trayectorias profesionales. Nos gustaría mucho que nos compartieran sus reflexiones, particularmente sobre cómo llegaron a elegir el estudio de Asia Central y qué es lo que hasta la fecha las mantiene motivadas a estudiar esa región. ¿Podrías empezar, Soledad? ¿Sí? Ok, sí. Pues yo diría que yo no encontré Asia Central me encontró. Supongo que le pasa igual a Diana. No es una región sobre la que me hayan contado, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria, ¿no? Pues yo, como decías en mi semblanza, empecé estudiando estudios latinoamericanos. En aquellos años que era yo todavía muy ingenua, me rehusaba a estudiar una lengua imperial. Por eso yo entendía el inglés y entonces me puse a estudiar ruso, ¿no? Así, muy inteligente y nada imperial como lengua. Y empezar a estudiar ruso cuando tenía como unos 18, 19 años fue lo que me cambió totalmente la perspectiva. Eso posteriormente me dio algunos trabajos de traducción, para lo cual tuve que investigar más sobre historia soviética y después eso me hizo moverme o intentar explorar más esta región, ¿no? Entré al Colegio de México, pero en el área de China, porque no hay un área de Asia Central como tal en esta maestría de estudios asiáticos. Y bueno, eso representa un problema. Yo recuerdo cuando llegué con quien fue mi asesor, Carlos Mondragón,
que pues tiene algo, que hizo un postdoctorado sobre Tíbet. Pues yo llegué con la inocencia de quien recién inicia su maestría, diciéndole, quiero comparar la política cultural de Rusia y China, ¿no? Y eso iba a ser mi tesis. Y bueno, Carlos solamente se rió y me dijo, vamos a ver qué sale de allí, ¿no? Y justamente el Asia Central era la región en la cual se conjuntaban estas dos imperialidades que me interesaban tanto, ¿no? Si bien en la maestría no conseguí no conseguí escribir lo que yo quería, sí lo logré hacer ya para mi doctorado. O sea, me tomó muchos años más que simplemente los dos de la maestría, pero eso me hizo empezar a trabajar. Para la maestría trabajé yo los uigures, una minoría étnica de lengua turca, musulmana, que habita sobre todo en Xinjiang. Bueno, habita en ambos lados de la frontera, digamos. Y haciendo mi primera experiencia de campo en el Asia Central en 2008, cuando estaba yo a la mitad de la maestría, pues eran los años de las Olimpiadas en China. Entonces no había posibilidad de que yo consiguiera una visa para ir a Xinjiang, como tampoco se podía ir a Tíbet o en general ninguna de las regiones de minorías étnicas, ¿no? Entonces, pues eso me hizo irme a estudiar uigures, o bueno, para mi tesis de maestría, irme a entrevistar uigures que vivían sobre todo en Kazajstán y Kirguistán. Y allí encontré yo, o sea, realmente fue un amor a primera vista. En cuanto estuve en la estepa, tuve yo muy claro que esa era mi región, estando en una ciudad, ya la última ciudad antes de que estén estas montañas fronterizas con China en Kirguistán. Esta ciudad se llama Karakol, a la cual llegué también por casualidad, porque bueno, en aquel tiempo no entendía kirguís, entonces pues Caracol me parecía que sonaba bonito y fui allí, ¿no? Y entonces en Caracol me encontré una de las tres mezquitas con forma de pagoda que existen en el Asia Central ex soviética. Y bueno, ahí me dijeron que pues era de los dunganos, ¿no? Los dunganos son musulmanes sinófonos, que bueno, hay todo un debate sobre si son los mismos que los Hui en China. Y bueno, ya como tenía también el antecedente de estudiar un grupo musulmán con el caso de los uigures, pues bueno, ya me fui con todo a seguirle dando a la historia del Islam chino, etcétera. Pero entonces, eso en cuanto a encontrar Asia Central. Y en cuanto a la relación, a la relación entre China y Asia Central, ambas con todas las comillas que debe agregársele, porque bueno, los antropólogos amamos agregarle comillas a todo porque nada es evidente. Pues eso se conjuntó con que justamente en el MPI me encontré con muchos investigadores que tenían este enfoque de la antropología histórica. Eso es a lo que me dedico yo, sobre todo a hacer antropología histórica. Me interesa mucho, o sea, veo el proceso más, al menos en una mediana o larga duración, ¿no? Entre los siglos XVIII y XXI, ¿no? Y me gusta, me ha interesado ir viendo cómo esos cambios se van gestionando, cómo no, los fenómenos sociales no son algo que aparece así de la nada, ¿no? Y sin duda, sobre todo trabajar con Ildiko Bellerhan, una gran uiguróloga, gran antropóloga histórica, fue para mí algo que me enriqueció muchísimo. Entonces, o sea, mi experiencia en el Colmex fue un primer paso, pero sin duda el MPI fue lo que me hizo convencerme de que uno era antropología histórica y en segundo lugar, pues era el Asia Central, esta región, ¿no? Esta suerte de triángulo que se hace entre China, Kazajstán y Kirguistán, que es la región en la en donde se juntan estos tres países en la actualidad, es donde tengo más experiencia de campo. Y bueno, eso yo creo que como una primera entrada serviría. Muchas gracias. Diana, ¿nos compartes tu experiencia? Sí, gracias. Es muy interesante lo que menciona Soledad, de cómo entra por medio del idioma ruso, ¿no?
porque a mí me pasó algo similar. Yo nunca fui buena para el inglés y me prometí no estudiar inglés y ahora estoy dando clases en Inglaterra. Pero a mí me interesaban otros idiomas y terminé en el CELE en la UNAM cuando estaba en la preparatoria todavía haciendo estudios de idioma ruso. Yo terminé antes de empezar mi licenciatura en Relaciones Internacionales y tuve la oportunidad de viajar a Moscú antes de empezar la licenciatura. Me estaba quedando en el Instituto Pushkin de Moscú y ahí yo fui a Rusia, a Moscú, pensando encontrar rusos y en realidad, como era un instituto para extranjeros, lo que me encontré fueron personas de todo el mundo, especialmente de los lugares que habían tenido cierta conexión con la Unión Soviética o con la Rusia postsoviética, esto es a principios de los 90s, y que estaban dando becas, por ejemplo, para estudiantes de Egipto, de Siria, Irán. Entonces eran muchos países, por ejemplo, árabes, había mucha gente de Afganistán en esos momentos, o sea, cuando el Talibán entra a Afganistán la primera vez, muchos afganos que habían estudiado en la Unión Soviética regresan como refugiados y el instituto donde yo estaba estudiando y me estaba quedando tenía muchos refugiados y estudiantes de Afganistán. Entonces, ahí fue como que el primer encuentro con musulmanes, con personas de habla persa y a mí me empezó a fascinar todo eso. Y luego también tratando de conocer la ciudad y de moverme por la ciudad, encontraba mucha gente que no era rusa, pero que hablaba ruso y no se veían como los rusos que yo esperaba, los rusos eslavos. Entonces empecé a darme cuenta que había mucha gente de Asia Central, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, que estaban comenzando a venir, bueno, a ir a Moscú a trabajar. Son las rutas que ahora están muy bien establecidas de trabajadores. Entonces yo empecé a preguntarme qué fue lo que aprendí de cultura rusa, de historia rusa, del Imperio Ruso, que en México no me estaban enseñando la parte eslava, pero no me estaban enseñando todo lo que había más allá. Y para mí eso resultó como, quiero saber más. Entonces empecé a estudiar más la historia, sí, del Imperio Ruso, pero más conectada hacia Asia Central y hacia, bueno, más atrás, los mongoles y todo eso. Entonces yo hago mi licenciatura de Relaciones Internacionales. Tenemos bueno, en la UNAM teníamos, no sé cómo se enseña ahora, ciertas regiones. Estudiamos Latinoamérica, Norteamérica, Medio Oriente, pero no había Asia Central. O sea, no había nada que cubriera Rusia como tal y mucho menos Asia Central. Cuando yo termino la licenciatura, a mí me interesa la antropología. Voy a tratar de encontrar un programa de antropología donde yo pueda combinar mis estudios de Asia Central, pero no la encuentro en México, porque en México hay mucho énfasis por estudiar México. Entonces, uno de mis amigos me invita a aplicar a la maestría de Medio Oriente en el Colmex, y yo la veo como lo más cercano que puede haber a mis intereses. Y en ese entonces hablé con el profesor Manuel Ruiz, que en paz descanse, que fue mi supervisor de tesis, y le digo a Manuel, yo no quiero hacer Medio Oriente, quiero hacer Asia Central, y le parece una idea muy interesante. Lo conectamos con estudios de Islam político, y es como yo hago mi maestría en el Colmex, pero al final de cuentas estudié árabe, era mucho la historia de Medio Oriente, y no cubre lo que a mí me interesa. Y es entonces cuando encuentro que en Inglaterra hay varias instituciones con centros de estudios de Asia Central. Entonces yo me quería hacer mi doctorado en antropología dedicada a Asia Central en SOAS, en la Universidad de Londres, y me dicen, bueno, sí, vente, pero no eres antropóloga, entonces tienes que hacer una maestría de antropología para poder hacer un doctorado de antropología. Entonces termino haciendo una segunda maestría en antropología. Entonces ahí fue cuando yo ya combiné la disciplina que a mí me interesaba
porque yo quería saber cómo la gente vive, más que la teoría política de estados y demás, con los estudios de Asia Central. Y al mismo tiempo, bueno, una de mis mejores amigas con las que estudié en Moscú en los 90s, que es mi compañera de viajes de siempre, me decía, vamos a viajar hacia Central, ¿no? Entonces, a principio por ahí, por el año 2000, nos fuimos a hacer un viaje turístico completamente a Uzbekistán, a Kirguistán, Tayikistán. Y entonces, cuando yo ya apliqué para el doctorado en SOAS, pues me dicen, ¿y tú dónde quieres hacer investigación de campo? Y al principio a mí pues me parecía interesante Uzbekistán, pero luego me di cuenta de que en Tayikistán no había muchos estudios, porque Tayikistán fue el único país que cuando cayó la Unión Soviética, el único país en Asia Central que pasó por una guerra civil. Entonces muchos antropólogos se fueron a Kirguistán, a Kazajstán, a Uzbekistán, pero no a Tayikistán. Y yo me fui a Tayikistán a hacer mi trabajo de campo pensando que iba a trabajar en ruso. Y cuando llego ahí a la zona de Kulob, que es en la región fronteriza con Afganistán, me doy cuenta que los hombres hablan ruso, pero las mujeres, la mayoría hablan persa, tayiko. Entonces, por diferentes circunstancias que no voy a explicar ahorita, pero cuando me quedo ahí a hacer trabajo de campo por un año, viviendo con una familia, pues tuve que aprender el tayiko, ¿no? El persa. Y después de esa investigación de campo, es interesante también cómo Soledad lo conecta con China. Yo no me esperaba tener una conexión con China, pero para mi proyecto postdoctoral me invitan a hacer investigación en China con hablantes persas y rusos que son comerciantes que van a comprar productos a China. Y es como yo acabo haciendo trabajo de campo en diferentes regiones de Eurasia, empezando por la ciudad de Yiwu, en China, estudiando cómo comerciantes de estas regiones compran chucherías en China para vender en diferentes mercados, en Ucrania, en Rusia, Asia Central, Turquía y demás. Así es como yo entro a Asia Central y lo que he estado haciendo hasta el momento. Muchas gracias. Estoy realmente fascinada de escuchar sus respuestas. Me reconozco también mucho en ellas, ¿no? La experiencia con el profesor Ruiz, que también fue mi director de tesis en el CEA, y que también me apoyó para estudiar Turquía y no un país árabe en su momento. Y bueno, estamos ya adelantándonos un poco al tema el segundo tema que yo quería plantearles, que ya han empezado a esbozar ustedes, que es esta cuestión de lo sorprendente, de la sorpresa que causa este tipo de trayectorias, que parecen dadas por pues una sucesión de casualidades, tal vez, de intereses que se van dando, pero que al fin y al cabo nos encontramos viendo muchas conexiones similares entre un grupo de personas que nos interesamos por eso, pero también interconexiones en una región muy amplia del mundo que no debería resultar tan sorprendente que interese, ¿no? Entonces, en ese sentido, en mi propia experiencia, yo me he encontrado con que el hecho de ser latinoamericana y estudiar sobre Turquía es algo que desconcierta, es algo que sorprende, ¿no? Y sorprende en todos los entornos. O sea, me preguntan por ello con sorpresa aquí en México, me preguntan por ello con sorpresa en Turquía, incluso en Alemania, era una curiosidad, ¿no? Cuando yo hice mi doctorado en Alemania también fue como yo era la única estudiante latinoamericana estudiando sobre un país de mayoría islámica. Entonces, esa sorpresa es significativa, es algo sobre lo cual yo me puse a pensar y llegué a este concepto de hablar de rutas coloniales del conocimiento. ¿Quién tiene derecho a estudiar a quién? ¿Qué tipo de trayectorias se promueven en distintas tradiciones académicas, ¿no?
Entonces, ahí me di cuenta de que los antropólogos en América Latina crecemos, nos formamos en un entorno que trata de empujarnos hacia el lugar del antropólogo nativo, el que se estudia a sí mismo. Y el antropólogo nativo es una figura muy interesante en la historia de la antropología que vino a cuestionar una primera etapa colonial de la antropología, en donde siempre no, eran los antropólogos occidentales los que llegaban a estudiar otras regiones, y de pronto surge esta voz de, bueno, uno puede hablar por sí mismo, el nativo puede hablar por sí mismo, ¿no? Entonces, ahí también surgen otras discusiones posteriormente, como la idea de los antropólogos de las diásporas, ¿no? Que pertenecen como Laila Bulugod, que pertenecía a la diáspora y al mismo, a la diáspora árabe en Estados Unidos, y que plantea esta idea de ser de ambos lugares te permite una perspectiva muy interesante y diferente. Y bueno, eso ya es otro nivel de cuestionamiento, pero finalmente no deja de estar atrapada en una especie de colonialidad esta idea del antropólogo nativo en donde Occidente no deja de mediar, en donde no hay una comunicación directa entre regiones del mundo, digamos, entre comillas, no occidentales. Y entonces ahí es en donde yo quisiera preguntarle sobre su experiencia con esa sorpresa, qué impacto ha tenido en su trayectoria y sobre todo esta categoría que puede resultar muy ambigua de lo occidental, cómo nos colocamos frente a ella, ¿no? O sea, ser latinoamericano es ser occidental, nos occidentaliza la academia. Entonces quisiera escuchar un poco sobre sus reflexiones en este asunto. Ok, bueno, supongo que me toca a mí. Yo fíjate que cuando estaba pensando en este tema de los temas que nos propusiste, yo pensaba en mi caso como una historia bastante feliz, ¿no? En términos de esta sorpresa colonial, tanto con el MPI como institución. O sea, yo era la primera latinoamericana que iba a trabajar al MPI. No me ofrecieron una beca, me ofrecieron un contrato de trabajo, lo cual implica tener derechos laborales. O sea, yo no me fui con una beca del CONACYT, yo me fui con un contrato de trabajo ofrecido por el MPI. Y Y cuando llegué, o sea, cuando tuve mi entrevista, recuerdo una de las personas en el comité me dijo, estamos muy contentos de que normalmente los centroasianistas que vienen aquí a hacer sus entrevistas o bien conocen el lado exsoviético o bien conocen el lado chino, pero tú combinas ambas, entonces eso es algo que nos interesa mucho. En ningún momento dijeron nada como a pesar de ser mexicana, ¿no? O sea, como que es algo que en el MPI al menos no parecía ser relevante. Claro, el MPI es probablemente la institución, el instituto de antropología más grande que hay en el mundo, ¿no? O sea, tiene 100, 150 antropólogos de todo el mundo trabajando sobre temas diversos y sobre regiones de todo el mundo. Entonces, es un lugar verdaderamente abierto a este tipo de combinaciones y muy dispuesto a cuestionar esta supuesta colonialidad, o bueno, esta colonialidad del conocimiento, ¿no? Eso en el MPI. Ahora bien, cuando, por ejemplo, conocí a Sergei Abashin, gran antropólogo, investigador de Uzbekistán, cuando todavía trabajaba en la Academia de Ciencias, Abashin me ofreció todo el apoyo, o sea, me dijo, qué bueno que están ustedes viniendo, ¿no? O sea, y me imagino que Diana debe conocerlo y supongo que debe haber sido algo similar. O sea, una total apertura y también en Academia de Ciencias de Kazajstán, ¿no? O sea, cuando yo mandé a varios institutos la solicitud, porque todavía era un sistema burocrático que se parecía mucho al soviético, que tú como extranjero tienen que saber todo el tiempo dónde estás, ¿no? Tienes que hacer el registro ante las autoridades, tienes que ir con una invitación, o sea,
no siempre te van a abrir todos los archivos, o sea, es una experiencia muy particular esta, la de la burocracia en el Asia Central. Pero cuando yo mandé papeles a academia, a varios institutos de Academia de Ciencias en Kazajstán, prácticamente, pues en una cosa de 2, 3 días me dijeron, sí, por favor, ven, y qué bueno, y qué orgullo, y qué gusto, ¿no? O sea, no recibí ningún tipo o bueno, era una buena sorpresa, pues, o sea, no era una sorpresa de, ay, qué extraño, ay, tú, qué exótica, ¿no? Curiosamente, es en México donde me encuentro más esta percepción de mí como la exótica centroasianista, pero en Europa y en Asia Central no me pasó, ¿no? O sea, sí hubo un proceso de adaptación, sí tuve que mostrarles, sobre todo a mis colegas doctorantes, que sí conocía lenguas de la región, que sí conocía la historia de la región, etcétera, ¿no? O sea, no mis asesores, sino mis colegas eran los que estaban asumiendo más bien que yo estaba empezando desde cero y que pues había sido una curiosidad, una casualidad que había llegado allí. Pero una vez que estuve integrada, yo en realidad soy parte de una red bien compleja, supongo que Diana también tuvo que haber construido algo así, transnacional de gente que investiga Rusia, China, etcétera, ¿no? Y también estando en Asia Central me ocurrió muchas veces que me decían, bueno, es que eres amarilla, o sea, tú nos vas a entender mejor porque te pareces más a nosotros que los antropólogos blancos, ¿no? Esa era una cosa, y otra que también me pareció fascinante era que me explicaran el colonialismo ruso diagonal soviético, comparándolo con la colonización española de lo que actualmente es América Latina, ¿no? O sea, como que, mira, a ver, explicándome el imperio español y luego ya diciéndome, bueno, y en comparación con el ruso a nosotros nos pasó así y así y así. Entonces, yo creo que es un punto de investigación bien interesante que ofrece además matices diferentes a los que los investigadores de Estados Unidos, de Europa, que tradicionalmente se supone que van a investigar en otros lados más naturalmente, tendrían. Y bueno, además, sobre todo con mis colegas chinos, siempre he tenido un gran contacto, ¿no? O sea, digo, yo tengo la fortuna de que la antropología sobre China en varios periodos de su historia es tan rica realmente. Entonces, siempre he tenido un diálogo muy cercano. He sido invitada a dar algunas sesiones en cursos de introducción a la antropología en Beida, la Universidad de Beijing, la más prestigiosa, probablemente una de las más prestigiosas del mundo, y bueno, ciertamente en la República Popular la más prestigiosa. Entonces, o sea, fíjate que yo me estaba preguntando qué tanto esa sorpresa colonial no está permeándonos a nosotras mismas como antropólogas, ¿no? O sea, qué tanto es más bien nuestra obsesión o una falta de seguridad en nosotras como antropólogas, ¿no? Y eso es algo que puedo identificar en mí hace 20 años y que ahora realmente es una inseguridad que ya no tengo, ¿no? O sea, soy antropóloga, centroasianista. Y ya, o sea, no hay nada extraño en eso, ¿no? Que bueno, me gusta, me encanta, ¿no? Yo creo que en general iría por allí, y bueno, quisiera escuchar a Diana. Gracias. Sí, es interesante que Soledad lo describe como un encuentro feliz, ¿no? Una felicidad. A mí me ha pasado de todo, pero también es estar contenta, ¿no? Con los trajes que me pongo de antropóloga centroasianista. Cuando yo me empecé a interesar en Asia Central, encontré mucho apoyo de mis profesores en la UNAM, especialmente de Marilu Sierra Kobe, que es especialista en Medio Oriente, y cuando yo le propongo a Marilu y Alfredo Romero, que estaban encargados del área de regiones, me dicen, sí, por supuesto, vamos a abrir una materia de Asia Central.
Esto fue cuando yo estaba terminando la licenciatura y de ahí salió un cuaderno de estudios regionales que fue bueno, ellos me confiaron como, bueno, pues escríbete un material, ¿no? Para dar la clase, porque muchos de los materiales pues están en inglés. Entonces, sí, yo estaba bastante verde, ¿no? Ahora lo veo. En ese entonces yo pensaba, wow, yo puedo hacer todo esto, ¿no? Pero ahora lo veo desde donde estoy parada y digo, ay, ¿cómo hice eso, no? Pero fue con mucho apoyo y mucha confianza que me tuvieron mis profesores en la UNAM y luego en el Colegio de México, ¿no? Para apoyar mis estudios de Asia Central. Y cuando yo llego a SOAS, a la Universidad de Londres, SOAS es un lugar multicultural, o sea, hay gente de todas partes del mundo, estudiantes de todas partes del mundo, y es un lugar donde puedes estudiar un montón de idiomas, puedes encontrar de todo sobre Asia y África. Entonces yo llegué y me volví parte de esa mezcla de gente que había ahí en SOAS y no era tan extraño en cierto sentido. Por diferentes razones, mi supervisor de doctorado, de tesis doctoral, el profesor Trevor Marchant, no es especialista en Asia Central. O sea, yo en principio quería que fuera un especialista en Asia Central, pero por diferentes razones no se pudo, porque también yo estaba en el programa de antropología y el Centro de Estudios de Asia Central estaba en diferentes disciplinas. Entonces, yo me pongo a trabajar con el profesor Marchant, que es africanista, él hace antropología de la arquitectura, de mezquitas en Yene, en Mali y en Yemen. Y fue una combinación también bastante feliz, porque yo me salgo un poco de la teoría centroasianista de los temas que se están estudiando en Asia Central y a mí me empiezan a interesar los temas que me estaba proponiendo mi asesor, que se están estudiando en la región de África, donde él está trabajando, que son sobre percepción, antropología del cuerpo, antropología sensorial, intimidad, conocimiento, y entonces yo trato de mezclar eso en cuestión teórica, también como en mi doctorado, que es sobre las experiencias del tiempo, de la temporalidad, y resulta una mezcla bastante interesante, ¿no? Entonces, también cuando llego a Tayikistán, también tengo que aplicar a la Academia de Ciencias. Yo creo que mis encuentros no fueron tan felices como los de Soledad, porque a mí me trataban de encajonar en la Academia de Ciencias en Dushanbe, en la capital de Tayikistán, para que yo me quedara estudiando archivos y cultura y etnografía de acuerdo a lo que ellos entendían por etnografía, que es pues el estudio sociohistórico de Tayikistán, pero las grandes tradiciones, los bailes folclóricos, la gran cultura. Y a mí lo que me interesaba era ir al pueblito o a la ciudad donde yo estuve en Tayikistán, en Kulob, y hablar con la gente. Yo no quería nada que ver con los académicos locales, ¿no? Ni estar en la biblioteca, ni estar en los archivos. Y entonces ahí fue un poco complicado porque no entendían por qué yo me quería ir a ordeñar vacas a las 5 de la mañana con las señoras, ¿no? O por qué yo quería vivir con una familia. Ellos querían encontrarme una habitación para una estudiante de doctorado que venía de una universidad de Inglaterra, pues que fuera decente, ¿no? Y yo lo que quería era estar con la gente. Entonces, a veces yo me tenía que esconder o me tenía que desaparecer de la Academia de Ciencias, pues para poder hacer yo lo que a mí me interesaba, ¿no? Y ahí me encuentro que más que una otredad en cuanto a que yo fuera mexicana, era una otredad en cuanto a lo que ellos esperaban que yo estudiara. A veces ellos me decían, bueno, pues te vamos a enseñar el baile folclórico. Y yo decía, yo no quiero estudiar el baile folclórico, yo quiero saber, pues, qué le cantan a los niños, ¿no? Yo quiero saber, pues, cómo yo les ayudo a cargar agua, ¿no? Para poder entender las rutinas que ellos tenían. Eh, y entonces a veces yo tenía que visitar la Academia de Ciencias y pues yo llegaba en mis guaraches y toda tierrosa y me decían, tú no puedes ser una académica, ¿no? Y aprendí yo el dialecto tayico local, pues que es hablar así como no sé, como
como un dialecto que no es la lengua cultural que se espera de una académica, ¿no? Entonces yo encontré esa otredad más en el sentido de cómo me veían a mí como académica que en cuanto a nacionalidad. En cuanto a nacionalidad fue muy interesante porque, bueno, yo estuve viviendo con una familia y estuve viviendo en un apartamento, en un edificio exsoviético, entonces me conocía muy bien a los vecinos y andaba ahí con la gente. Y fue muy interesante porque a mí me asociaban con Victoria Rufo, porque la gente en la Unión Soviética, cuando estaba desmoronándose la Unión Soviética, y en los 90s veían muchos las telenovelas mexicanas. Simplemente María, Victoria, Los ricos también lloran, y se estaban retransmitiendo en el tiempo en que yo estaba haciendo mi trabajo de campo en Tayikistán. Entonces, todos los días en mi trabajo de campo era ver las telenovelas en ruso y en tayiko, las telenovelas mexicanas, ¿no? Entonces ahí la otredad era temporal también, porque me decían, oye, pues los mexicanos todos tienen caballos, oye, las mexicanas usan estos como peinados, y yo decía, pues es que son peinados de los 80s, ¿no? Esto ya es una telenovela muy vieja. Entonces son diferentes formas de ver las otredades, pero en cuanto a nacionalidad, creo que ser mexicana siempre me permitió ser relativamente neutral. Es como México, amigo. No hay una carga imponente como la que puede haber, por ejemplo, con investigadores que vienen de Estados Unidos o de Inglaterra, que se categorizan o la gente los ve como blancos, imperialistas, colonialistas. Y yo como mujer mexicana y estudiante era como muy neutral, ¿no? Muy neutral, era como, pues, bienvenida, ¿no? Entonces, sí, había muchas formas de encontrar la otredad en cuanto a lo académico y lo nacional, pero en realidad, pues siempre me sentí bienvenida, ¿no? Y con mis colegas, ahora mis colegas centroasianistas, en estos diálogos de decolonialidad, de qué significa la colonialidad y decolonialidad, es muy interesante también porque muchos de los académicos centroasianistas de la región de Asia Central son mujeres. Es muy interesante. Hay muchas mujeres que están muy bien educadas, son profesoras, tienen maestrías, doctorados y demás, y están estudiando su propia región. Entonces, también creo que ahí hay un interesante punto de género, ¿no? Somos muchas mujeres haciendo estudios de Asia Central. Y es interesante tener estas conversaciones con colegas nativos de la región, ¿no? Muchas gracias, me parece interesantísimo esto que comentan. Hice algunas notas porque mientras ustedes estaban hablando, yo estaba pensando cómo las experiencias que nos transmiten ustedes nos hablan directamente acerca de esta relación entre conocimiento y poder, ¿no? La no neutralidad de simplemente estudiar algo por la mera curiosidad, sino que siempre estamos imbricados en redes imaginarias sobre el poder. Entonces, pensaba mucho en este comentario que hace Soledad de cómo le decían, bueno, te pareces a nosotros, no te asociamos con el antropólogo blanco que viene desde posiblemente instituciones que tienen algún tipo y ejercen algún tipo de poder sobre nosotros, etcétera. A mí me pasaba que eso era una ventaja también en mis estudios sobre Turquía, porque si yo hubiera sido de Estados Unidos, o yo particularmente de Estados Unidos, ¿no? Pero también de Europa, pues es muy fácil que en Turquía la gente asuma que eres un espía. Es muy común que consideren que los antropólogos son espías. Y ahí ve uno directamente esta imaginación sobre el poder y la dominación de ciertos países sobre otros, ¿no? Pero hay otra cuestión que es una especie de promesa sobre la cual yo quisiera llegar hacia este punto, hacia este tercer punto del que quiero hablar con ustedes, que tiene que ver con el poder también, que es esta consideración acerca de la potencialidad, de la posibilidad que nos da
estudiar desde una relación no mediada por esos países asociados con poderes coloniales, imperiales, etcétera, ¿no? Entonces también esta misma idea que surge en nuestras relaciones en campo de, bueno, te pareces a nosotros y al mismo tiempo no correspondes a la imagen del académico como figura de poder y prestigio, ¿no? O sea, hay un lado positivo y un lado negativo de la misma percepción, una cercanía entre nosotros que implica una ventaja, nos vas a entender mejor, y una desventaja en el sentido de también esperamos de ti que seas una representación de lo que nosotros imaginamos como un académico. Esto decías que yo quiero ir con la gente común y yo llego con mis guaraches y yo, no, y de repente es como, no, o sea, si tú estás en el entorno académico tendrías que estar emulando estos comportamientos que implican una asociación con estas formas de poder, estas formas de prestigio, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la posibilidad que nos ofrece? Si es que nos la ofrece, porque ahí está la cuestión, no estoy diciendo que sea el caso, ¿no? Ese lugar que tenemos, sorprendente, ¿no? Ante nuestros estudiados, de generar un estudio a través de un diálogo en donde no encarnamos al poder occidental, ¿no? Ok, bueno, es que eso de encarnar el poder occidental, fíjate que esa frase a mí se me hace fascinante y podríamos discutir un montón sobre qué significaría encarnar el poder occidental, pero bueno, no voy a ir allí, pero podría ser tema de un siguiente conversatorio. ¿Qué es encarnar el poder occidental? Pues mira, a mí es que depende de desde dónde lo estés pensando. O sea, yo creo que el lugar donde mejor aprendí antropología fue en la cocina del Instituto Max Planck. Porque allí en esa cocina, que pues, o sea, el Instituto Max Planck está abierto 24 horas al día, te dan llaves del instituto, porque pues cada quien trabaja horas diferentes, tienes acceso 24 horas a la biblioteca, todas las instalaciones, y siempre hay alguien en la cocina que está sufriendo porque el artículo no se termina, porque la tesis hay algo en lo que estás atorado, y entonces terminas discutiendo sobre un montón de temas que a veces ni te habías imaginado, ¿no? Y precisamente me pregunto si la cocina del MPI, estando en Alemania, representaría el poder occidental, ¿no? Por ejemplo. O no, o sea, si somos, o no lo representa porque es la cocina un lugar que no, o sea, no es el lugar en el que vas a recibir tu premio así súper prestigioso, ¿no? Es la cocina, es donde vas a llorar porque no está saliendo tu trabajo, o donde vas a cocinar tu cena para poder seguir trabajando. Entonces, ¿es o no un espacio de poder occidental? Y si somos los antropólogos que estamos allí, en realidad los occidentales son una minoría, entonces estamos sirviendo al poder occidental. O sea, es realmente muy compleja esa pregunta que nos estás haciendo. Yo creo que pues la gente colabora, es una estrategia de supervivencia. Y hay un punto en el que Oriente-Occidente, la separación entre los continentes y todas las relaciones de poder que implican ya a nivel micro, en realidad es algo que se difumina, a mi parecer. Y no porque no sean blancos, entonces ya son buenos o impolutos, ¿no? O sea, yo recuerdo que una vez di una entrevista en Kazajstán para un periódico local, porque pues la antropóloga mexicana que llega, ¿no? Y me preguntaron sobre los dunganos. Entonces, lo que hicieron fue tomar mi entrevista. Me empezaron a preguntar sobre cómo vivían los indígenas en México. Entonces, tomaron todas esas respuestas mías sobre indígenas en México, borraron indígena y pusieron dunganos, ¿no? Y entonces apareció en el periódico local, no había ningún blanco involucrado, apareció en un periódico, en ningún nadie que estuviera encarnando el poder occidental, apareció en el periódico local un artículo sobre los dunganos en México.
donde yo estaba discutiendo sobre los dunganos en México. Obviamente me súper enojé. Fui de nuevo, o sea, eran 12 horas de tren, o sea, fui de nuevo a esa ciudad, que no era donde estaba yo haciendo mi principal investigación, a reclamar, ¿no? Y me dijeron, no, bueno, pues es que eso fue lo que a mí me dijeron que publicara y eso fue lo que publiqué y yo no quiero quedar mal con la persona que me dio esas instrucciones, un director de Casa de Cultura, bueno, Diana sabe, la Casa de Cultura, institución soviética, es una institución de muchísimo poder, o sea, y a nivel local, pues, o sea, política y culturalmente hablando, es bien importante la Casa de Cultura. Entonces, pues yo estaba muy frustrada. Regresé a los pueblos en los que estuve haciendo mi trabajo de campo para el doctorado. Y de pronto me empezaron a decir, oye, no, muy bien, leí tu artículo, qué maravilloso, qué bien, dime más, cuéntame más. Y aún ahora, o sea, una década después, recibo de cuando en cuando correos preguntándome por los dunganos mexicanos. Ahora, una vez que ya uno decide dejar de lado el tema del ego y que, bueno, hay un acto de abuso allí, pues, ¿no? Una vez que hice de lado eso, de hecho, me di cuenta que más adelante eso me abrió un montón de puertas también. Simplemente en la aclaración de, bueno, es que esto es algo que inventaron, esto es algo que alguien más está diciendo que yo dije, y bueno, y discutir al respecto, y entonces que te empiecen a explicar cómo funcionaban los medios de comunicación en el periodo soviético, cómo funcionan después de la desintegración de la Unión Soviética, etcétera. Eso ya fue una fuente de información. Pero entonces, este tema del poder es mucho más complejo y no tiene solo que ver con ¿cómo? El poder, encarnar el poder occidental, ¿no? Y también respecto a colonizar al otro, pienso en el primer congreso, la primera conferencia, bueno, congreso, se traduce al español como congreso. El primer congreso nacional de antropólogos de Kirguistán en 2016 que yo fui en la ciudad de Osh, el Valle de Ferganá, un lugar muy estudiado en la antropología centroasianista. Yo llegué a este congreso y bueno, o sea, latinoamericanos, pues había yo, ¿no? Y había 2 o 3 europeos y todos los demás eran kirguises. Las intervenciones podían ser en lengua rusa o en lengua kirguís, ahí pues era variado, pero había una predominancia todavía de usar el ruso, una preferencia de usar el ruso como una lengua de comunicación académica. Bueno, eso también, la política de la lengua en la ex Unión Soviética es un tema en sí mismo también y es muy complejo. Pero yo estaba rentando un cuartito, bueno, entre varias colegas y yo, todas kirguises, todas mujeres, abundando o bueno, agregando a lo que decía Diana, rentamos un departamento entre todas y entonces cada quien iba y hacía su trabajo de campo durante el día y en las noches, mientras cocinábamos, conversábamos, ¿no? Comparábamos lo que cada quien iba descubriendo, nos dábamos sugerencias de cómo seguir haciendo el trabajo de campo. El primer día hablamos en ruso, ellas por atención a mí hablaron en ruso, pero llegó un momento en que empezaron a hablar en kirguís, o sea, fueron 2 semanas enteras en las que vivíamos en lengua kirguís. Y eso es algo en lo que pues ellas hasta bromeaban y me decían, te estamos colonizando, te estamos haciendo kirguís. Ahora, ¿ese es un acto colonial o no? En muchos sentidos lo es. Asumir que la minoría, o sea, yo tiene que hablar la lengua de la mayoría y que porque estamos en Kirguistán, porque una serie de cuestiones que tienen que ver con el surgimiento del nacionalismo, posterior a la desintegración de la Unión Soviética, que realmente también nos ofrece matices, ¿no? O sea, yo creo que la visión esta de malditos colonialistas europeos y culpar al hombre blanco por todo el mal que nos hizo, etcétera, y mirar el poder siempre como en términos de relaciones internacionales y de geopolítica y de quién tiene el dinero, en realidad es una visión que es un poco más reduccionista. Yo creo que es mucho más complejo que eso y que en todo caso tendríamos que buscar alternativas. O insisto, para continuar lo que hablaba yo en mi intervención anterior, quizás
estamos tan obsesionados con eso que se convierte en determinados momentos en un dique que no nos permite avanzar, ¿no? En la interpretación que podemos hacer de fenómenos sociales. Yo creo que por ahí cerraría para pues, dar paso a Diana. Sí, yo también voy a empezar con esta idea de encarnar el poder occidental y cuestionar esta idea de si realmente estamos produciendo conocimiento o encuentros que sobrepasan esta relación de poder, ¿no? Occidental, que si está mediada o no. Yo creo que yo no estaría de acuerdo, creo que es totalmente mediada, o sea, tendríamos que tener una discusión acerca de qué es lo occidental, ¿no? Y desde dónde estamos hablando del occidental, pero más allá de eso, yo creo que es totalmente mediada. No solamente porque como mexicana que estudió en la UNAM, en el Colmex y luego se fue a Inglaterra, pues yo me siento como totalmente occidental, ¿no? Y cuando, por ejemplo, ahora hablo con mis estudiantes, cuando ellos usan este concepto del occidental y ellos se ven como, la mayoría de ellos como el mundo euroamericano como occidental, y como metido en la modernidad, yo me pongo a pensar en los países de Latinoamérica y digo, pero pues si las primeras ideas de la Revolución Francesa se experimentaron en Haití, ¿no? Más que en muchos otros países de Europa. Entonces, ¿hasta qué punto somos occidentales y no? Entonces, yo hablaría de una cuestión de otredad, ¿no? Hay una cosa que a mí me sucedió, un evento que a mí me sucedió y que me marcó mucho durante mi trabajo de campo, ¿no? El que fue mi papá Tallico, que en paz descanse, que me acogió en su casa y me alimentó y me arropó y me protegió. Hablaba yo mucho con él. Él hablaba, bueno, hablaba ruso y hablaba tayiko, conmigo hablaba mucho ruso. Él se describía como nosotros cuando veía a los rusos, por ejemplo, en justas deportivas, o sea, era todavía esta identidad muy soviética, ¿no? Por la edad que él tenía, que estaba pues en sus 60s, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi trabajo de campo. Y un día estaba yo tratando de hablar tayiko, hablar ruso y demás, y entonces él me dice, estábamos viendo las telenovelas también, y me dice, oye, ¿y por qué pues tú por qué hablas español? ¿Por qué no hablas mexicano, no? Le digo, pues no, es que no hay mexicano. Y me dice, pero pues si no eres de España, ¿no? Y estábamos ahí bromeando. Y entonces me dice, pero ¿por qué no hablas una lengua indígena? Me dijo, ¿por qué eres tan floja y no aprendiste? Y yo me quedé así, digo, pues es que no es que sea flojera, es que mis papás no hablan y mis abuelos no hablan y nadie habla y en la escuela no hay. Y me dijo, ¿y por qué aprendes tayiko y no aprendes pues una lengua mexicana? Y digo, pues porque no, pues no me interesó, me interesaron otros mundos y porque pues no había en México, ¿no? No había la oportunidad. Y me dijo, fíjate cómo nosotros fuimos fuertes, que a pesar de esta como asimilación rusa, no perdimos el tayiko. Y yo le dije, pues sí, eso es interesante, pero ustedes solo estuvieron 70 años, ¿no? Con los soviéticos. Yo, pues de mi familia nadie recuerda a los colonizadores, ¿no? Entonces fue una discusión muy interesante porque es poner en perspectiva de que cuando hablamos de colonialidad hablamos de unos procesos súper largos, ¿no? Donde yo me desarrollo académicamente en Inglaterra ahora, pues la poscolonialidad y colonialidad es la poscolonialidad británica. Entonces tiene que ver con India, Pakistán, autores de India, Pakistán, Sri Lanka. O sea, es una geografía totalmente diferente. Y entonces cuando yo hablo de decolonialidad, digo, pero es que esa ya es la última decolonialidad. La de Latinoamérica es completamente diferente. Y la de otros imperios, ruso, chino y demás, pues es completamente diferente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de poder, yo creo que hablar de poder occidental reduciría todas estas relaciones de poder que encarnamos como académicos. Por empezar, que yo trabajo en Inglaterra y trabajo para una institución
de Inglaterra y además escribo en inglés. ¿Y para quién escribimos, no? ¿Qué temas estudiamos? Son temas que seguramente no van a servir a las personas con las que vivimos y las que estamos estudiando, o no van a tener una utilidad inmediata, sino que estamos escribiendo pues, para recibir el doctorado, ¿no? Estamos escribiendo para aplicar para el trabajo. Entonces, a veces la academia también está como englobada en unas relaciones de poder donde estamos escribiendo para nosotros, ¿no? Y realmente si la gente, pues esa, ¿no? Del pueblito donde yo andaba con guaraches y empolvada, leyera lo que yo estoy escribiendo, pues a lo mejor no les interesaría, ¿no? A lo mejor sí. Y hay muchos que se interesan y colaboro también con académicos y con profesionistas de la región, ¿no? Ahora tengo un proyecto que es sobre hepatitis en la región con colegas de esta ciudad, pero muchos otros no. Entonces, cuando estamos hablando de estructuras de poder, yo hablaría de otredad, de colonialidades, poscolonialidades y también de nacionalismos, ¿no? No nada más es el poder colonial, sobre todo en Latinoamérica, sino el poder del nacionalismo, ¿no? Y en Asia Central también. Y finalmente a veces me pasa, ¿no? Que como mexicana, cuando llegan estudiantes tratando de hacer investigaciones sobre México, ¿no? Y me los mandan a mí, yo les digo a mis colegas, no, pues a mí no me los mandes, yo no sé nada de México, ¿no? Sí sé, pero es un poco para mostrar esto, ¿no? Yo soy experta en Asia Central. Claro que conozco de México, pero por ejemplo, cuando me dicen, no, pues es que yo quiero estudiar, no sé, el textil maya de la zona de Campeche, ¿no? Yo lo conozco porque he sido turista ahí, porque con mis papás viajé ahí, crecí ahí, pero no como antropóloga, ¿no? Entonces, yo digo, pero es una otredad completamente diferente, porque no hablo maya, porque he estado ahí de turista y porque conozco más de otras regiones donde me he metido a estudiar, que es Asia Central. Entonces, las otredades aparecen como un prisma, ¿sabes? Entonces, donde relaciones de poder aparecen también como un prisma, depende de con quién estás hablando y de dónde te estás situando. Y finalmente yo creo que no podemos escaparlo porque la academia es una estructura de poder donde tenemos que aplicar para trabajos, tenemos ciertos temas, tenemos que hablar ciertas teorías para poder ser tomados en serio, ¿no? Que a veces no tiene nada que ver con la gente con la que estamos estudiando. Y es occidental, es un conocimiento, es un tipo de conocimiento occidental. Muchas gracias. Este es exactamente el tipo de diálogo que yo tenía muchas ganas de tener con ustedes, de escuchar sus reflexiones, porque es un tema extremadamente complejo, como ya lo dijeron ustedes, ¿no? Hay que cuidarse de sobresimplificar la forma en la que pensamos estas estructuras de poder, de la forma en la que pensamos la colonialidad, ¿no? De reducirlo, como nos decía Soledad, a este tema de, bueno, el occidental ya por ser occidental está necesariamente generando un conocimiento opresivo. Y sin embargo, hay esta cuestión tan difícil de entender lo propio y lo ajeno, de si la academia implica hablar un lenguaje que nos hace pertenecer ya necesariamente a un entorno que nos aleja de aquello que estudiamos, ¿no? La antropología en particular tiende a generarnos esa pregunta, ¿no? Esto que dices, no sé si a mis estudiados les resultaría relevante lo que yo estoy produciendo a partir de mi diálogo con ellos, lo que yo estoy pensando a partir de mi diálogo con ellos, si les, ya no digamos si lo entenderían, sino si les interesaría, si se sentirían llamados a leerlo, a saberlo, qué tipo de conocimiento estamos produciendo. Básicamente ahí es en donde está esta pregunta sobre el poder y si nuestra perspectiva nos permite cuestionar más eso
Y ahí es en donde yo sería optimista, porque digo, sí, la academia nos occidentaliza, pero sí nuestra posición sorprendente nos da una oportunidad de cuestionamiento sobre cosas que están muy automatizadas en la producción del conocimiento académico, nos interroga. Esto que nos compartías, Diana, acerca de cómo el diálogo con la persona que te acogió en Tayikistán te interrogaba sobre tu lugar respecto a lo propio y lo ajeno, ¿no? Pero también en la universidad, cuando te mandan estudiantes que están interesados en México y está automatizado esto de, bueno, es mexicana, sabe sobre México, puede recibir a estos estudiantes, ¿no? Entonces, no por cerrar los puntos, sino por ver todas las cosas que surgen a partir de esa posicionalidad, como se le dice ahora, ¿no? No sé si se dice así en español, espero que sí. Entonces quisiera transitar hacia un último punto que también está vinculado con el poder y que ya fue mencionado por ustedes cuando hablaban acerca de que casi todos los materiales sobre la región están en inglés o están en otras lenguas, ¿no? Entonces quería transitar hacia la cuestión de nuestro lugar, no solamente como investigadoras, sino como docentes, que ya estábamos hablando un poquito sobre eso, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad que nos da esta trayectoria de impactar el paradigma educativo en el que nos formamos? Porque empezamos hablando acerca de su experiencia, de cómo llegaron a este campo de estudios, cómo llegaron a este tema de estudios y, digamos, las personas que lo facilitaron, pero también las condiciones institucionales que dificultan el acceso a este tema de estudio, a esta región de estudio, cuando uno empieza a formarse en México o en un país latinoamericano, ¿no? Entonces ahí mi pregunta sería, ¿queremos buscar un nuevo paradigma educativo en donde sea menos sorprendente, en donde sea más fácil para los estudiantes en México tener acceso al conocimiento de esta región? ¿Qué implica esto? ¿Cuánto tenemos que traducir? ¿Cuánto del conocimiento que estamos produciendo tendríamos que hacer directamente en español? ¿O vamos a estar siempre haciendo traducciones, buscando publicar primero en inglés y después tal vez en forma secundaria hacerlo en español? Porque todo eso tiene que ver con estas condiciones de poder, con esta cuestión de las rutas coloniales que tiene el conocimiento, de las prioridades que nos da el propio sistema, digamos, que nos da más prestigio, que nos dé más puntos el publicar algo en inglés que el publicar algo en español, por ejemplo, y que eso nos lleve, ese tipo de condiciones nos lleve a tomar decisiones sobre qué y cómo producimos cierto conocimiento. Entonces quisiera preguntarles cuál ha sido su experiencia como docentes en ese sentido y qué expectativas tienen sobre el futuro de la enseñanza de la antropología y de los estudios sobre Asia Central en México y en América Latina. Ok, bueno, cambiar el paradigma educativo en México es ciertamente algo que es mucho más grande que lo que podemos hacer Diana y yo, ¿no? O sea, y que no solamente se reduce a enseñar más sobre Asia Central, pero me parece relevante lo que estás diciendo. Sí hay materiales sobre Asia Central escritos directamente en español, no solamente traducidos. Digo, Diana ya mencionó su libro, que es un muy buen punto de entrada para alguien que no sabe absolutamente nada, ¿no? Su librito que apareció con la UNAM. Y bueno, en 2017 salió publicado con el Colmex, mi libro Pertenencias múltiples, identidades cruzadas, pertenencias múltiples, nuevas perspectivas sobre Asia Central, que no es un libro introductorio, es un libro de antropología de Asia Central con todas las de la ley, hecho y derecho, que justamente para un antropólogo que quiere saber más sobre el Asia Central te ofrece un panorama de temas, de autores, etcétera. Allí, pues fue un trabajo bastante emocionante. Diana me acompañó, yo lloraba por las noches y le escribía y Diana me
Diana me consolaba un poco, ¿no? O sea, fue un trabajo de estar coordinando a los autores que escribían en ruso, inglés, alemán, y, o sea, trabajar con ellos, traducirlo, mandarlo a dictamen, recibir 25 páginas de dictamen, retrabajar todo de nuevo, o sea, que es un libro muy rigurosamente editado. Entonces existe, Lucía, existe ese tipo de materiales. Y en mi caso, pues no, yo no escribo un artículo para luego traducirlo a la otra lengua. O sea, no, si escribo en inglés, lo publico en inglés y también escribo directamente en español y me da flojera publicar 2 veces la misma cosa, ¿no? O sea, porque también las propios editores cuando me invitan, por ejemplo, Eduardo Zilli me acaba de invitar para un número especial que es más sobre China, pues allí los mismos editores te dicen cuáles son los temas que ellos necesitan. Entonces yo creo que más bien tiene que ver con la apertura a otros temas y no necesariamente tú someterte a la idea de que tienes que publicar en ambos idiomas el mismo artículo y dobletear, y entonces así ya se ve más larga tu lista de publicaciones, aunque en realidad pues debería ser la mitad. Ahora, en cuanto a la docencia, pues fíjate que yo no doy tantos cursos de antropología como cursos de historia. Yo trabajo en la división de historia ahí en el CIDE, y en los cursos de licenciatura que doy de historia global, siempre les digo a mis estudiantes que el objetivo principal de ese curso es que cuando termine el semestre, ellos pongan su mano sobre el corazón, miren al horizonte, suspiren y digan, el imperio mongol. Yo empiezo mis clases, mi curso de historia global lo empiezo con el imperio mongol. Entonces, claro que hay un impacto. Ahora, eso va a lograr transformar, como tú mencionas, el paradigma educativo nacional, quién sabe, ¿no? O sea, pero sí puedo ir formando o al menos sembrando la semilla del interés sobre la región. Yo dirijo tesis que son más de antropología histórica, me interesan mucho también los estudios posthumanos. Y bueno, las regiones o temas que he dirigido han sido pues Brasil, ya voy en la segunda tesis al hilo de Brasil, temas de negritud en Brasil, ambos. Una tesis sobre la sociedad civil LGBT, las ONGs o LGBT en la República Popular China. Es una tesis que quedó bastante bien, una tesis de licenciatura, una tesis de doctorado sobre el primer contacto entre jesuitas, indígenas visayas en las Filipinas en el siglo XVII. Y bueno, una tesis muy bonita sobre los animalitos, ¿no? El lenguaje de los animalitos, los animales en una discusión en el siglo XVIII entre debates en torno al cartesianismo. Entonces, a lo que voy es que sí, soy centroasianista, pero también soy antropóloga, y también los temas que me interesan de la antropología, los debates que me interesan de la antropología, siendo la antropología una disciplina extremadamente comparatista, en realidad es algo que, o sea, si sigo dirigiendo tesis o no sobre Asia Central, es algo que no me parece que tenga que ser mi principal objetivo en la vida, porque también dirigiendo esas tesis he aprendido muchísimo, yo he aprendido mucho con mis estudiantes aquí en México, trabajando eso, y bueno, a ver, de pronto estoy en comités de gente que investiga ya más mis temas, ¿no? Constantemente recibo preguntas o consultas de gente que quiere investigar dunganos. Hay muy poquita gente en el mundo que los investiga, entonces eso me coloca a mí como la única antropóloga que los ha investigado, me coloca a mí en una situación de poder increíble, ¿no? Mientras suena el son de la negra con mis vecinos ahí abajo, ¿no? Entonces, yo creo que reducirnos a una sola región como académicas también es autolimitarnos, ¿no? Es una visión mucho más amplia la que me interesa a mí en todo caso, porque habría hace un momento, Diana, la discusión con un problema que hemos tenido que enfrentar todas aquí en esta mesa, que es el hecho de que la antropología mexicana es de un corte
profundamente nacionalista, muy mexicanista, incluso para hacer antropología urbana. O sea, eso, incluso la antropología urbana en México no está tan bien vista. O sea, si eres un antropólogo de verdad, se va al pueblito, aprende la lengua indígena, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en todo caso también implica romper paradigmas, no solo de si estudiamos Asia Central o no, sino si debemos de seguir con este corte mexicanista en la manera de hacer antropología. Eso es algo que mi propia carrera, con esta búsqueda constante que he tenido a lo largo de los años, eso es algo que me ha dejado, o en lo que estoy ahorita en este momento, ¿no? No tengo que dirigir solo, o no tengo que hablar solo sobre Asia Central, aunque mis estudiantes se enamoran del Imperio Mongol, porque pues cómo no, ¿no? Y yo creo que esos serían así los puntos que me interesaría decir. Sí, del Imperio Mongol. Yo también estoy obsesionada con el Imperio Mongol y uno de mis grandes orgullos como académica es que mi hijo de 9 años esté obsesionado con el Imperio Mongol también. Nos pasamos viendo videos y fotos y libros del Imperio Mongol, ¿no? Y eso me encanta, aunque no doy clases del Imperio Mongol. Hablar sobre el impacto en el sistema educativo mexicano, para mí es un poco difícil porque yo llevo ya casi 15 años en Inglaterra, ¿no? Y voy y vengo de visita, pero pues realmente yo me formé como antropóloga aquí y pues ya llevo bastante tiempo trabajando acá, ¿no? Entonces, por una parte me da muchísimo gusto que me inviten a este tipo de conversatorios y estar como, regresar a estar en contacto, que creo que ha sido una de las cosas positivas de la pandemia, ¿no? De que podemos hacer este uso de estos medios, porque pues yo me sentía un poco desconectada, ¿no? De la academia latinoamericana, en cierto sentido. Ahora, en cuanto a la Academia Mexicana, lo que sí quiero decir, si hay aquí estudiantes, ¿no? Jóvenes en sus 20, ¿no? Que nosotros ya pasamos hace mucho tiempo. México es un país increíble que ofrece oportunidades para que se preparen increíbles que yo que estoy aquí en Inglaterra a veces no hay, o sí hay, pero a un costo muy, muy, muy grande, ¿no? Yo cuando llego aquí tengo ya 3 años de estudiar el idioma ruso en el CELE gratis. De estudiar árabe 2 años y una maestría de 2 años, no solo gratis, sino pagada por el Colegio de México y CONACYT. Aquí llegas de estudiante de maestría y te cuesta un montón, no te paga nada, ¿no? Entonces, hay muchas oportunidades en México para que aprendan ruso, chino, árabe, lo que quieran estudiar y que se abran las puertas para salir, investigar otros mundos y llegar bien preparados. México ofrece muchas oportunidades para que ustedes hagan eso, ¿no? Entonces salimos y salimos muy bien preparados. Ahora, en cuanto a sí, este sistema de poder, yo me encuentro en una parte bastante crítica porque por una parte la institución donde trabajo y las universidades en general en Inglaterra están tomando unas como trayectorias hacia la crítica colonial y decolonial, o sea, cómo decolonizamos el conocimiento, cómo implicamos dentro del currículum que estudiamos, pues más conocimiento nativo, más conocimiento indígena, un poco no filtrar por el medio de Occidente. Pero al mismo tiempo, el sistema sigue siendo muy fuerte en cuanto a lo occidental. O sea, seguimos escribiendo. No podemos bailar nuestras etnografías, ¿no? No podemos pintar nuestras etnografías, no podemos bordar nuestras etnografías, tenemos que escribir y eso ya es un sistema mediado por la modernidad y el colonialismo. Y por otra parte, yo tengo que escribir en inglés y me da a veces mucha pena que me invitan mis colegas y amigos y compañeros a escribir en español.
Pero, por ejemplo, nosotros o sea, yo como profesora en la universidad tenemos un sistema que se llama el sistema REF y que tenemos que entregar cada 5 años y más o menos, aproximadamente, tenemos que publicar un artículo por año, original, en inglés. Capítulos de libros no cuentan. Blogs y demás no cuentan. Tiene que ser un artículo y además nos dicen más o menos en qué jerarquía de revistas especializadas tenemos que publicar o no te cuentan. O sea, es un sistema de puntos. Entonces, cuando yo veo lo que yo tengo que hacer de investigación, dar clases, lo administrativo, escribir y demás, y yo veo las horas que trabajo, digo, es que no me da tiempo de yo producir lo que tengo que producir para el sistema institucional en el que trabajo y encima escribir en español. Y yo tengo un poco esta batalla, ¿no? Dentro de la universidad de decir, pues debería de contar, porque en realidad, o sea, no puedes tener un proyecto de decolonialidad y además forzarnos a escribir solo en inglés y que si escribimos en otro idioma, ya sea ruso, español, tayico o no sé, algo que nos acerque más a esta decolonialidad de verdad, no sirva, ¿no? Pero es una batalla que todavía seguimos y que no va a terminar pronto. O sea, ¿cómo batallar con un sistema donde la tesis sigue siendo la tesis del sistema moderno occidental de universidades de hace 100 años, ¿no? Entonces, yo creo que es o sea, tenemos que seguirnos cuestionando, ¿no? Yo creo que, o sea, yo quiero terminar con un punto, después de toda esta negatividad, un punto positivo, ¿no? Es mejor hacerlo consciente y pelear por ello y decir, bueno, la decolonialidad y el impacto que podemos tener está más allá de simplemente hablar de decolonialidad, ¿no? Sino pelearlo institucionalmente hasta donde podamos, que no hacerlo, ¿no? Y creo que todas estas diálogos y discursos y conexiones entre diferentes regiones, ¿no? Son bastante importantes, bastante interesantes. En cuanto a lo que yo doy clases en Inglaterra, bueno, doy clases de teoría antropológica, doy clases de todo lo que me mandan a dar clases, que a veces yo no tengo la decisión en que doy clases, pero en otros sí, ¿no? Por ejemplo, estaba yo el semestre pasado dando una clase muy interesante sobre Medio Oriente y Asia Central, antropología de Medio Oriente y Asia Central, comparativa, y fue súper interesante. Yo aprendí más dando la clase, yo creo, que mis estudiantes que estaban durmiendo ahí. Pero, por ejemplo, eran temas, ¿no? Cómo se estudia el orientalismo de Medio Oriente, por ejemplo, la ciudad, ¿no? Oriental, bueno, nosotros que hicimos Medio Oriente sabemos que es como la mezquita, las callejuelas, los baños, o sea, la arquitectura orientalista del Medio Oriente y el orientalismo de Asia Central, que está mediado por toda la escritura y el imperialismo ruso, ¿no? Y no sé, estudios urbanos, estudios de pueblitos, diferentes temas de género, ¿no? Cómo se estudia el género en el Medio Oriente y cómo se estudia la antropología de género en Asia Central. Fue súper interesante, eso me interesó mucho y yo creo que sería una forma interesante en la cual dentro de la academia en español podríamos generar pues conocimiento interesante. Y finalmente, también como terminé moviéndome yo a China y a seguir a los comerciantes estos que están vendiendo en mercados en Asia Central, en Eurasia y demás, pues me metí a muchos temas de movilidad y de migración, ¿no? Más allá de la migración de Asia Central hacia Moscú para trabajar, pues otro tipo de migración, ¿no? De comerciantes que se están moviendo en otras rutas que no son consideradas tan importantes, pero que están ahí, que son históricas, ¿no? Por ejemplo, la movilidad de Asia Central hacia Turquía, ¿no? Hacia los mercados turcos, que es histórica. Y finalmente, lo otro que tengo que dar clases es de desarrollo, porque la institución donde doy clases, el Departamento de Antropología, está muy mezclado con el Departamento de Desarrollo
internacional, ¿no? Entonces damos clase como la mitad en antropología, la mitad en desarrollo. Y ha sido súper interesante, y esto es algo de los proyectos que yo quiero en el futuro pues perseguir, ¿no? En ver qué tipos de antropologías hay ahí, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy metida en la antropología desde el punto de vista británico, es una historia y una forma de antropología pues muy colonial otra vez, ¿no? Y cuando mis estudiantes de desarrollo vienen con sus proyectos medio antropológicos, medio para desarrollar y modernizar pues a las mujeres en diferentes lugares y demás, yo les digo, pero es que eso ya se hizo, eso no es nuevo, ¿no? Eso lo hizo la antropología en México con la cuestión indígena hace mucho tiempo, ¿no? Así nació la antropología mexicana y así nació la antropología china y así nació la antropología rusa soviética, porque no solamente fueron antropologías teóricas como la británica, que trataba de permanecer neutral dentro de esa colonialidad, sino que fueron antropologías aplicadas, ¿no? Entonces, me parece interesante ver pues esa conexión entre la antropología y el desarrollo, ¿no? Desarrollo sustentable y demás, que parece que es nuevo, pero cuando nos vamos a estudiar las antropologías de otros países y en comparación, pues no lo son, ¿no? Entonces, pues son ideas que tengo ahí y que creo que pueden servir como colaboración para reconectarme yo a la academia, pues en español, ¿no? Y latinoamericana. Que no me quede yo abandonada aquí, ¿no? No, y sobre todo que no perdamos la oportunidad de aprender de las experiencias que has tenido, del conocimiento que has desarrollado. Entonces, pues sí, muchas gracias. Sí, vamos a ir cerrando para dar un poco de espacio. Solo les quería avisar que tuvimos un problema de conectividad a mitad de la mesa. Se interrumpió la transmisión por Facebook y luego volvió. Entonces es posible que hayamos perdido algunos de nuestros escuchas en el proceso. Admitimos algunos a la sesión de Zoom. Bueno, más allá de estos problemas técnicos que les quería decir, antes de pasar a leerles una pregunta que tengo acá, quería comentar un poco sobre esto último que dijeron, ¿no? Me parece que salieron puntos que abren rutas para pensar, lo cual es muy bueno porque yo quiero como concluir esta mesa con una invitación a que este diálogo sea apenas el principio de más iniciativas para que sigamos estudiando juntos, creando proyectos de distintos tipos que hagan crecer estos estudios en nuestros entornos, ¿no? Que fortalezcan pues redes de comunicación que sean productivas entre nosotros para ir formando nuevos proyectos. Ya en el GESE habíamos iniciado un proyecto que está en marcha de publicar algunas entrevistas con investigadores de Asia Central sobre temas que tienen que ver con Asia Central. Entonces es una idea y seguir con otras cosas similares. Entonces, de nuevo, agradecerles su participación e invitarlas a seguir colaborando con el GESE en este esfuerzo por promover los estudios sobre Asia Central en México y en América Latina. Y quedan abiertas muchos puntos muy interesantes sobre los retos y los esfuerzos que estamos haciendo, ¿no? O sea, quisiera retomar esto que nos decía Soledad de, bueno, probablemente no podemos nosotros a corto plazo y siendo una comunidad todavía pequeña, transformar el paradigma educativo que es tan fuertemente nacionalista de la antropología en México, ¿no? Pero sin duda estamos nadando a contracorriente con la pura elección temática y eso ya es muy interesante, ¿no? Respecto a lo que decimos sobre cómo los sistemas de evaluación en la academia contemporánea nos obstaculizan a veces,
proyectos que son más de carácter intelectual o de carácter educativo, ¿no? O sea, cuando nos proponemos cambiar el tipo de conocimiento que estamos, o interrogar ética y políticamente el tipo de conocimiento que estamos produciendo, nos lo permiten los sistemas sin los cuales no podemos vivir de esto, ¿no? O sea, este problema del puntismo, que es una cosa que pues se está viviendo a nivel global, ¿no? O sea, se vive también en México. Los académicos tienen que cumplir una serie de requisitos y muchas veces esos requisitos se convierten en obstáculos para el desarrollo de proyectos críticos con las formas de producción de conocimiento en los que estamos insertos. Y finalmente, pues yo también quisiera mencionar que parte de las razones por las cuales yo les propuse esto no eran como para negar que hubiera materiales muy valiosos que se han producido y que les agradezco que además hayan dado los detalles sobre estos materiales que se han producido, sino para ver que todavía, o reconocer que todavía nos falta mucho por andar en el sentido de tener materiales suficientes incluso para la tarea docente. Porque a menos que uno se encuentre en un entorno en donde todos nuestros estudiantes ya tienen una experiencia previa con el estudio de otras lenguas, puede ser realmente muy difícil dar cursos sobre estos temas que nos interesan. Yo lo viví en la ENA dando diversos cursos sobre Islam y Medio Oriente. Pues yo me encontré lo que podría describir como un hueco en la bibliografía. O sea, me encontré materiales muy básicos y muy viejos, y luego materiales muy recientes y muy avanzados y muy especializados, y toda una serie de discusiones necesarias, una bibliografía necesaria para llegar a estos estudios muy especializados que se publican actualmente, para que los alumnos pudieran entender de qué se estaba hablando en esas discusiones, que si uno quería tener acceso a ellos tenía que saber inglés y a un nivel muy alto, ¿no? Entonces, dar clases, digamos, a instituciones académicas en donde está más dado por sentada la obligación de saber inglés a ese nivel, y otras instituciones en donde apenas se les empieza a ofrecer esa oportunidad de acceso educativo a los estudiantes. Yo personalmente sabía que no podía dejarles demasiados materiales en inglés a mis alumnos, que podían intentarlo, pero les costaba mucho trabajo. Y eso muchas veces dificultaba que ellos tuvieran acceso a entender los materiales que los investigadores especializados estaban produciendo. Entonces, por eso pienso que tenemos muchas cosas que pensar respecto a los retos docentes que tenemos actualmente, porque como investigadoras especializadas pues tenemos herramientas para producir nuestras investigaciones, pero como docentes tenemos tremendos retos de comunicación con nuestros alumnos. Y eso es también muy rico, es una investigación, es una invitación a que sigamos trabajando, ¿no? De forma crítica y de forma comprometida con pues los entornos en los que nos encontramos. Entonces, de nuevo les agradezco mucho. Quisiera pasar a compartirles una pregunta que va muy en este sentido, ¿no? Emir Calderón les pregunta, bueno, primero les felicita, dice una excelente mesa, muy enriquecedor conocer los caminos que las llevaron a sus temas de estudio, y quisiera saber lo siguiente: ¿ustedes ya pertenecen o están inscritas a una institución en ese sentido? Si alumnos de licenciatura quisieran contactarse con ustedes para asesoría o dirección de tesis sobre los temas que trabajan, ¿tendrían disposición de ayudarles? Y de ser así, ¿cómo podrían establecer el contacto? Y les manda saludos. Bueno, sí, seguimos el orden, supongo. Bueno, yo trabajo en el CIDE, quizás sea un poco más fácil para mí apoyar porque estoy en México.
pues doy clases a nivel licenciatura, sí. Tenemos ahorita abierta la convocatoria para la maestría en Historia Internacional y el doctorado en Historia Aplicada, ahí en la división de Historia, entonces también si hay interesados, con mucho gusto pueden contactarme al correo soledad.jimenez@cide.edu. Y sí, con mucho gusto. Y respecto, bueno, nada más quiero agregar una cosa respecto a lo que dijo Diana, de tener que escribir en inglés, y también para matizar lo del colonialismo. Eso es un tema que, por ejemplo, en Alemania se discute mucho, o sea, de por qué tenemos los alemanes que escriben en inglés, ¿no? O sea, pues que no solo somos nosotros o nosotras aquí las que tenemos que enfrentar eso, y entonces en Alemania no es tan estricto eso, ¿no? O sea, el tema lingüístico, puedes escribir en otras cosas que no sea inglés, pero me parece interesante que quién coloniza a quién y cómo lo coloniza, en realidad tiene muchos, muchos, muchos matices. Y también quiero compartir que cuando yo acabo de regresar a México, organizamos en el Museo Nacional de las Culturas un curso de antropología asianista que se impartió en la carrera en la licenciatura en etnología de la ENA. Y bueno, invitamos a colegas asianistas que trabajaban todas las diversas regiones dentro de Asia, y fue bastante exitoso. O sea, tuvimos bastantes estudiantes que se inscribieron, y bueno, la ventaja de que cada especialista tenía ya sus propios materiales ayudó. Hay que esforzarse un poco más cuando uno cubre temas centroasianistas, sin duda, sí, pero bueno, también la impartición de cátedra es relevante en ese sentido. No solamente es ofrecerles los materiales escritos, sino a veces simplemente compartir datos etnográficos ya puede ser bien valioso, ¿no? Cuando uno está dando ese tipo de cursos. Y ya, cierro así para que no se extienda tanto. Sí, solo una nota sobre traducciones, ¿no? Yo creo que traducción y poder no mediar en inglés, que es como un mundo completamente utópico, pero bueno, a lo mejor posible, es importante, ¿no? Para esta decolonialidad. Eh, y también cuando hablamos de Occidente es complicado, ¿no? Porque podremos imaginar, pues es Europa, ¿no? Pero la academia alemana, la francesa y la británica es completamente diferente, ¿no? Y hay estos matices, ¿no? Donde yo he encontrado, pues, estudios súper interesantes que nada más ¿cómo se llama? El resumen. El resumen está en inglés y lo demás en alemán, y es como, no, por favor, realmente lo quiero leer, ¿no? Pero al mismo tiempo es, pues, ¿por qué lo tienen que escribir en inglés, no? Para que yo tenga acceso. Entonces, las más herramientas que tengamos en diferentes idiomas, pues mejor, ¿no? Y finalmente, en cuanto a materiales, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a poder construir un mundo mejor ¿cómo decir? Un mundo académico, mejor un mundo académico donde no haya estas mediaciones, pues hay que hacer muchos esfuerzos individuales y personales, ¿no? A partir de la curiosidad y decir, sí, puedo aprender chino, o puedo aprender kirguiso, o puedo aprender turco, o puedo aprender ruso, ¿no? O alemán, ¿no? Para dejar de mediar, ¿no? Para dejar de depender, ¿no? Creo que es importante también. En cuanto a ponerse en contacto. Yo estoy muy contenta si se pone en contacto conmigo, también con mi correo electrónico, pero desafortunadamente estoy en la Universidad de Sussex, ¿no? Entonces yo no podría como dar clases o dirigir tesis, pues desde acá si ustedes están estudiando en México, pero al mismo tiempo tampoco cerramos las puertas, ¿no? Soledad salió, Lucía salió, yo salí, ustedes regresaron, yo no regresé por otras circunstancias. Pero las oportunidades están ahí, ¿no? Y es interesante salir, estudiar en otro lugar, regresar o buscar otras trayectorias, ¿no? Entonces, pues a prepararse, a estudiar mucho,
aplicar para becas o trabajos y demás. Y yo tengo estudiantes mexicanos, cada año 2 o 3 vienen con diferentes becas y ninguno de ellos ha trabajado Asia Central, pero estoy en contacto con ellos, están en mi departamento de antropología haciendo otras cosas y vienen, ¿no? Entonces, si están interesados, pues nosotros felices de que vengan a la Universidad de Sussex a hacer estudios postdoctorales, ¿no? Maestrías, estudios después de la licenciatura, maestrías, doctorados y demás. Pero bueno, si de alguna forma les sirve ponerse en contacto conmigo, pues yo dejo mi correo electrónico, lo voy a escribir en el chat y ya lo pueden pasar al Facebook. Bueno, sí, muchas gracias. El resto de los comentarios que tenemos no son preguntas, son felicitaciones. En general me parece que hay mucha curiosidad, mucho interés por ver el desarrollo de estos proyectos que están todavía pues, en un punto en donde tienen mucho trecho por andar. Tenemos mucho trecho por andar. Entonces, creo que la palabra clave, además de que México sí ofrece muchas oportunidades, es la curiosidad, o sea, la potencia de la curiosidad, que es lo que mueve a personas a estar al tanto de este tipo de diálogos y que despierta un interés, ¿no? Entonces, esas felicitaciones me parecen significativas más allá del elogio, porque expresan una curiosidad, expresan una conexión. Entonces, pues esperemos que surjan de estos encuentros y de estos diálogos más proyectos interesantes y que sigamos creciendo juntos en estos esfuerzos intelectuales. Entonces, vamos a cerrar este panel de nuevo con un enorme agradecimiento a nuestras invitadas por su participación y con una invitación a que sigamos trabajando juntas. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por organizar esto. También pues tuvimos la oportunidad, Diana y yo, de finalmente conversar un poco más cara a cara, porque todos estos años ha sido más pues por correo electrónico, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por esta tarde, esta conversación tan enriquecedora. Sí, muchas gracias también por invitarme y como les digo, yo estoy realmente contenta de poder hablar y difundir, ¿no? En español y que gente que pues que sabe más o menos de mi trabajo, pues pueda conocer más, ¿no? En español, porque no todo el mundo tiene la obligación de hablar inglés para entrar a este conocimiento, ¿no? Aunque ayuda. Pues a todos ellos, a todas las personas que están interesadas en Asia Central, es una región fascinante. Si no se quieren dedicar a ella, pues viajen ahí solamente porque es impresionante, ¿no? Como decía Soledad, las estepas que te quitan el aliento, ¿no? Montañas, lagos, la gente. Es un lugar impresionante, ¿no? Y es muy bonito, es muy interesante y pues, ¿por qué no? Meterse ahí, ya sea por medio de los libros, fotos, viajes, lo que sea, es muy, muy, muy interesante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias y a la próxima que nos reunamos ya estaremos abordando temas más específicos de lo que estudiamos después de esta muy enriquecedora introducción. Hasta luego, muchas gracias.